Hablábamos de un vector donde teníamos un cierto ángulo y teníamos una magnitud. La magnitud era la distancia que tenemos acá, o más bien la fuerza que estaba manejando, que por lo regular, si nosotros decíamos que esto valía 30 newtons y tenía un ángulo de 30 grados, entonces yo necesitaba determinar cuál eran las componentes tanto en X como la componente en Y. ¿Sale? Entonces la componente en Y que se manifestaba de esta forma. ¿Sale? Entonces necesitamos determinar cuál era tanto la componente en X como la componente en Y. Y para ello necesitamos nosotros la siguiente fórmula. Para encontrar f de X utilizamos la función, o sea, la magnitud, que en este caso era de 30, por el coseno del ángulo. Y para encontrar Y, teníamos que era F por el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Eso significaba que era 30 newtons por el coseno de 30 grados. Y de 30 newtons, que es la fuerza, por el seno de 30 newtons también. Entonces, esto nos daba como resultado, vamos a hacerlo rapidito, dice que es 30 por el coseno de 30 grados. ¿Sí me escuchan? Si no, para ir mejorando nuestra, sí veía la pantalla, ¿verdad? También, ¿no? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces aquí sería 25 newtons para lo que es f de x y para f de y, que sería 30 por el seno de 30 grados. Esto nos daba 15, ¿vale? Entonces, uno vale 25 y el otro vale 15 newton, ¿sale? Sería de esta forma. Entonces, esta era una manera de encontrar las componentes en X y las componentes en Y de una fuerza, una magnitud, dependiendo de dónde se encontrara, en el cuadrante 1, en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso nos ayudaba a que podamos sacar nuestras componentes en X y en Y. Ahora, ¿qué pasaba si era lo contrario? ¿Qué significa lo contrario? ¿Qué pasa si yo, en lugar de darles las componentes, digo, la fuerza, íbamos a buscar lo que era la, lo que era eh, a ver, un segundo, aguánteme tantito. Ya está. Ok, aquí era encontrar las componentes, ¿no? Estas son las componentes. Y el otro era encontrar la resultante. ¿Vale? La resultante. ¿Qué es la resultante? La resultante ahora va a ser exactamente en lo contrario, que si yo tenía los componentes en X y los componentes en Y, ahora yo voy a tener los componentes, una componente en X y una componente en Y, ¿vale? La otra componente que va a ser acá. Y yo les iba a dar los valores. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo les doy los valores ahora para f de x? Va a ser igual y le voy a poner esto. 25.98 newton. Y el otro le voy a poner fy de 15 newton. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, la intención esta es encontrar la magnitud y la dirección de la resultante, que la resultante se supone que da aquí. ¿Cómo lo determino? Bueno, se supone que yo puedo, en su caso, yo puedo utilizar proyecto tanto el X como la eje Y para encontrar esta resultante. Esta es la resultante, ¿sale? ¿Y cómo lo determino? Bueno, la fórmula a utilizar, les había comentado que era la fuerza resultante era igual con el teorema de Pitágoras. La fuerza en X elevado al cuadrado más la fuerza en Y elevado al cuadrado. ¿Qué serían esta componente y esta otra componente? Entonces tenemos la fuerza resultante, sería entonces para fx, dice que vale 25.98, pero elevado al cuadrado, más 15, pero elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, vamos a realizarlo. Dice 25.98 al cuadrado más 15 al cuadrado.
Aquí a mí me da, ya haciendo la operación interna me da 89, o no, 899, perdón, .996. A eso le vamos a sacar raíz. La fuerza resultante, sacando la raíz a esto, nos da igual a 29.9999 y esto prácticamente es equivalente a 30. ¿Por qué puse esto? Porque la idea es que regresemos a este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa, pues, vamos bien, o sea, es una manera tal vez de comprobar. Ahora, que si quiero determinar el ángulo es tangente a la menos 1 de la fuerza en Y entre la fuerza en X. ¿Qué nos debe dar? Pues aproximadamente 30. Vamos a ver si es cierto. Tangente a la menos 1, f de x que vale 15, divididos entre 25.98. ¿Vale? Entonces vamos a ver si es cierto. Tangente a la menos 1, ahí con su calculadora le ponen shift, tan, para que sea tangente, y es 15 entre 25.98. Lo dividimos y sí, exactamente nos da 30 grados. En su caso, o en este caso, tanto el ángulo como la dirección, que es lo que estoy pidiendo, dirección, se tiene que resolver o se tiene que, acuérdense que desde aquí tiene que ir hasta donde está la magnitud o el vector a analizar, o donde está la resultante, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí hay algún problema? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo queda claro? Por mi parte, sí, profe, le entendí. Perfecto. Citlali, Citla, Sí, profe. ok, perfecto. Ok, ok, vamos a ver entonces. Vamos a cambiar de hoja para empezar con lo siguiente. Fíjense muy bien que ahora necesitamos determinar, eh, ahora vamos a tener no solamente una fuerza, vamos a tener dos fuerzas o tres fuerzas o más fuerzas vamos a tener, de las cuales yo necesito determinar cuál es su resultante. Por ejemplo, yo voy a tener una fuerza aquí y voy a tener otra fuerza de este lado. Vamos a ver. Otra fuerza de este lado, así. Fíjense bien. Si yo tengo una fuerza de esta manera, tengo dos fuerzas, perdón. Este le voy a poner 75 grados y a este le voy a poner, ¿qué les parece? 15 grados. A este le voy a poner 100 newtons y a este le voy a poner 150 newtons. ¿Vale? Así. Ahora, en este punto, como estamos hablando de una partícula, este punto que está aquí es la partícula. ¿Se acuerdan de ese día que les comenté que alguien jalaba hacia un lado y otro jalaba hacia otro extremo? Esta partícula, ¿hacia dónde se va a desplazar? Pues bueno, nosotros tenemos que determinar por medio de la descomposición de componentes para poder determinar cuál es la resultante. O sea, la resultante significa hacia dónde esta partícula se va a desplazar. Si alguien está jalando para acá y alguien está jalando hacia este lado, por el tercer cuadrante, entonces, ¿para dónde va a bajar la partícula? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Dependiendo de cómo lo vamos cómo están las fuerzas, así la partícula se va a desplazar. Es lo mismo que pasa cuando tenemos nosotros, por ejemplo, un poste. Si tenemos un poste y lo queremos que esté a nivel o esté estático en forma vertical, por lo regular le ponemos tensores. Esos tensores, por lo regular, siempre lo ponemos desde la parte de arriba hacia la tierra o hacia el suelo para que el poste se mantenga firme. O no han visto ustedes cuando han llegado los circos, en los circos por lo regular siempre hay dos postes, quienes son los que tienen la losa, digo, la carpa. Pero dentro de esas carpas existen tensores, hay lazos, hay cuerdas, hay alambres.
para que precisamente el poste no se caiga. Y obviamente tienen tensores para que se mantenga el poste, ¿no? Digamos, el poste lo tiene aquí y aquí marca un tensor, otro tensor, otro tensor, otro tensor para que así no se mueva, así se mantenga firme y se mantenga vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros tenemos fuerzas que están actuando sobre una partícula. Entonces, aquí es donde entramos nosotros y hacemos la descomposición de componentes. Ok, según esto, el Zoom, ya me quedan 10 minutos. Vamos a avanzar y dependiendo cómo vayas avanzando, si se desconecta, perdón, volvemos a conectarnos, ¿sale? Bueno, para empezar, en esta parte, me gusta a mí hacer una tablita donde vamos a descomponer nuestras fuerzas, ¿sale? La, la, las componentes que yo voy a poner van a ser, voy a descomponer en fuerzas en X y en fuerzas en y de ahí voy a sacar una sumatoria, que es la que a mí me interesa, ¿sale? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Iniciamos con la fuerza 1. A este le voy a llamar fuerza 1 y a este le voy a llamar fuerza 2, ¿vale? La fuerza 1 voy a trabajarla con la descomposición en X y la descomposición en Y, ¿vale? Las fórmulas ya las conocemos, son las que tenemos aquí mismo, ¿vale? Que son estas. Estas no hay pierde, van a ser siempre las mismas, pero pues va dependiendo lo que estemos trabajando. En este caso, voy a descomponer la fuerza 1, que es de 100 newtons, entonces va a ser 100 newtons por el coseno de 75 grados, ¿vale? Vamos a ver cuánto da esto. ¿Cuánto da esto, por favor? Sería 100 por el coseno de 75 grados. Entonces, esto dice que me da 258, bueno, perdón, 25.88, ¿vale? Newton. Ahora vamos con FY. Va a ser lo mismo, 100, pero en lugar de coseno va a ser seno. Que sería seno o sin, como lo habíamos visto en una calculadora por ahí, va a ser igual 100 por el seno de 75. Esto es igual a 96.59, ¿vale? Newton. Ya tengo la primer componente, ya tengo la primera fuerza descompuesta en sus componentes Fx y Fy. Ahora me voy con la siguiente. Voy a ponerla acá así, lo voy a encerrar en un cuadro. Ahora vámonos con la siguiente componente, que en este caso va a ser la fuerza 2. Y empezamos con Fx. Pero habíamos comentado que si nosotros queremos utilizar de forma visual aquí, aquí es menos X, y aquí es X positivo, aquí es y aquí es menos Y. Entonces, si estamos hablando de este cuadrante, significa que X es negativo. Entonces, le pongo directamente el valor, digo, el negativo, que sería 150 por el coseno de 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerdan, si no queríamos utilizar el negativo, podríamos utilizar la dirección completa de este ángulo. Y obviamente la calculadora ya nos darían el negativo que le corresponde, ¿no? En este caso son 150 por el coseno de 15 grados. Me da un resultado de 144.89, lo vamos a poner. Y este negativo, pues ya se lo pongo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el otro sería, como usted es la componente en Y, la componente en Y pues, es positiva porque va hacia arriba, entonces no es necesario que lleve negativo y sería 150 por el seno de 15 grados. Entonces eso nos queda 150 por el seno de 15 grados. Y esto es igual a 38.82 newton. Cada uno de ellos es newton. ¿Sale? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿O ya los perdí? ¿Sí lo están tratando de hacer en su calculadora? Si no lo pueden realizar, Sí, profe. díganme, ¿sale? Para que igual lo vayamos corrigiendo. Solo acá y así. Y ahora sí, fíjense bien aquí. En esta parte que tenemos
Lo voy a proyectar tantito para mejor. Vamos a proyectarlo hasta acá. Esta vamos a proyectar. Ahí está. Ahora, fíjense bien aquí, nosotros necesitamos determinar la sumatoria de esto, y aquí se le llama sumatoria en fx y sumatoria en fy. ¿Para qué quiero esto? Para que yo pueda determinar mi fuerza resultante. Mi fuerza resultante ahora va a ser sumatoria en fx elevado al cuadrado más sumatoria en fy elevado al cuadrado. ¿Por qué sumatoria? Porque ahora voy a sumar las componentes en x y voy a sumar las componentes en y. Tengo una fuerza y tengo una segunda fuerza. Entonces, la suma, obviamente hay que respetar el negativo, dice 25.8988 menos 144.89. Por lo tanto, esto me da menos 119.01. Y el otro sería, hago la suma, 96.59 más 38.88. Esto nos va a dar igual a 135.41 newtons. Obviamente en cada uno es newtons, porque son fuerzas. Entonces, en base a esto que tenemos ahorita, ya podemos determinar nuestra resultante. Y nuestra resultante es, vamos a ver, vamos a escribirla acá, sería, en fx me dio 130, no, negativo, ¿no? Me dio 119.01 elevado al cuadrado, más el siguiente sería 135.41 elevado al cuadrado. Esto es igual, la fuerza resultante va a ser igual a, bueno, acuérdense que el que está en negativo al elevado al cuadrado se hace positivo. Entonces sería menos 0.01. Ah, si lo van a poner con negativo, tienen que ponerle paréntesis, ¿sale? En la calculadora, si no, no nos va a dar lo mismo. Entonces, aquí la suma, a ver, aquí me dio raíz de 32.499.448. A esto le saco raíz y me da que la fuerza resultante es de 180. 180.27 newtons. Entonces la resultante es de 180.27 newtons. Ahora, los datos que tengo acá, vamos a hacer otra hoja y lo voy a representar en una gráfica. ¿Sale? Ahorita me regreso otra vez, ¿sale? Para ver los datos. ¿Qué significa? Esa resultante que acabo de hacer eso únicamente significa la magnitud del vector, pero nosotros vamos a representar ese vector. ¿Qué quiero decir? Bueno, este vector, por ejemplo, el vector, vamos a hablar de la X, dice menos 19.01. ¿Qué significa? Que significa que está en el eje de las X, pero negativo, o sea, va para acá. Vamos a hacer un pequeño cálculo, vamos a poner aquí que es 19. Menos 19. ¿Cuánto? Menos 19.01, ¿no? Ahora, el otro es en Y, pero en Y dice que da 135. O sea, significa que va en Y, es positivo, o sea, esto va hacia arriba. Lo voy a proyectar más porque es más grande, dice. Eso significa que si yo proyecto hacia acá, de aquí proyecto hacia aquí, hago un pequeño cuadro, y el otro aquí así, donde se intersecten, ahí va a estar mi magnitud. O sea, perdón, ahí va a estar mi vector resultante, así. Significa, ya tengo menos de un minuto, si se acaba, ahí vuelven a entrar, ¿sale? Significa que la partícula que estaba aquí se va a desplazar para este lado, ¿sale? Porque alguien estuvo jalando hacia la derecha y otro estuvo jalando hacia la izquierda, pero como tuvo más fuerza, 150 newtons,
Entonces, la resultante nos dio en el segundo cuadrante. Esta es la resultante, la fuerza resultante. Falta determinar su dirección. ¿Sale? Sé que de aquí vale 180. Y ahorita vamos a ver cómo queda. Bueno, por ahí se va a cortar ya, jóvenes. Necesitamos sacar la dirección. ¿Cómo voy a sacar la dirección? Primero voy a sacar tangente a la -1 de la fuerza resultante, la sumatoria de FY entre sumatoria de FX. Y con esto vamos a poder determinar mi ángulo.